Bienvenidos niños y niñas a esta su clase de la semana. En la clase anterior vimos el concepto de dialecto y conocimos las principales zonas dialectales en las que está dividido nuestro continente. Esto es el español mexicano, el español centroamericano, el español andino, el español chileno y el español argentino. Hoy conoceremos en detalle cada una de estas zonas dialectales. Acompáñenme. En primer lugar, vamos a ver cómo estaba la distribución de la población dentro del continente americano, puesto que conocer a sus primeros habitantes nos va a permitir comprender el cómo hablan hoy. En este mapa de norte a sur podemos ubicar en primera instancia a la civilización azteca, claramente un imperio para la época. Más al sur encontramos en Centroamérica diversos pueblos de distintas características que en realidad son bastante pequeños. En la zona andina logramos encontrar uno de los más grandes, el Imperio Inca, y finalmente en la parte sur encontramos a los mapuches. Cuando los españoles llegaron, este fue el panorama que se encontraron en el continente. Y para comprender este panorama, vamos a comenzar analizando los incas y los aztecas, que son las civilizaciones más desarrolladas de la época en Latinoamérica, por lo tanto tienen bastantes factores en común, entre ellos que formaron una sociedad estratificada, una sociedad bastante obediente y una sociedad con un desarrollo cultural muy elevado que les permitió hacer megaconstrucciones como las pirámides de Tenochtitlán o las ya conocidas ruinas de Machu Picchu. Estas civilizaciones fueron rápidamente conquistadas por los españoles y ahora les voy a explicar el porqué. El factor común fundamental para la conquista de estos dos imperios fue el regicidio. ¿A qué me refiero con el regicidio? Me refiero a que cuando los españoles llegaron a Latinoamérica, lo primero que hicieron fue en México matar a Moctezuma y en Perú matar a Atahualpa, que por lo demás venía saliendo de una guerra civil con su hermano Huáscar. Había ganado, sí, pero el imperio inca había quedado devastado. Por eso es absolutamente importante que tengamos en consideración esto, porque si no hubiera sido tan fácil llegar, los habitantes de México y de Perú no hablarían como hablan hoy. Como el proceso de conquista fue tan rápido, la llegada del español al continente se favoreció mucho, y por los siguientes factores. Entre ellos, el primero era que, como tanto los incas como los aztecas eran sociedades muy obedientes, al caer el rey, al caer el emperador, no hubo respuesta inmediata. Nadie tuvo la posibilidad de responder a esta agresión. Entonces, la mayor parte del trabajo de conquista española se dio porque los incas y los aztecas no tuvieron capacidad de respuesta. Ahora, otro factor relevante acá, para comprender la forma de hablar, es que estos territorios son ampliamente poblados, son densamente poblados. Hay millones de personas en Latinoamérica cuando llegan los españoles. Tanto el imperio inca como el imperio azteca son grandes asentamientos de la población nativa. Entonces eso permitió que, en vez de utilizar mano de obra esclava, se utilizara mano de obra 100% indígena, con todos los abusos que hemos leído, ¿cierto? Pero esta población indígena que vivía acá en América se mezcló con los españoles que venían llegando. Y como este lugar era tan pacífico y ya se había logrado controlar, comenzaron a llegar acá los nobles sevillanos. Y los nobles que llegan de Sevilla son personajes educados, cultos, que son capaces de hablar muy bien el español. ¿Ustedes alguna vez han escuchado hablar de que los peruanos siempre pronuncian muy bien el español? Bueno, eso viene desde acá. Y porque el sincretismo cultural que se dio fue exclusivamente determinado por indígenas y nobles sevillanos. En Centroamérica pasó algo bastante diferente, porque los pueblos de ese lugar eran pueblos más bien pequeños, con poca población, y que en estricto rigor cuando llegaron los españoles fueron completamente asesinados. Entonces, ¿qué pasó? Cuando quisieron levantar ya los pueblos, las ciudades, no había gente, entonces tuvieron que traer personas de afuera. ¿Y de dónde la trajeron? De la cantera de esclavos del mundo, de África. Entonces, en esta zona, en Centroamérica, se forma la primera gran colonia afroamericana, porque los descendientes africanos llegan a este lugar y empiezan a relacionarse y a mezclarse racialmente con españoles y con los indígenas que habían sobrevivido, dando así origen a una nueva forma de hablar. No sé si ustedes han fijado,
pero los puertorriqueños hablan así. Y eso es como si tuvieran la boca un poco más alta, un poco más espacio. En realidad es así, porque los puertorriqueños, bueno, en realidad los habitantes de África tienen el paladar más alto. Entonces todas las R que nosotros podemos hacer, si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes hacen una R, la punta de la lengua rebota contra el paladar. En cambio, al tener el paladar más alto, es más difícil, por lo tanto la lengua llega y se queda. Por eso se dan estas pequeñísimas diferencias. Entonces, si miramos bien acá, la población centroamericana se funda en base a la mezcla entre nativos, españoles y esclavos. Siguiendo con la lógica, les voy a explicar un poco lo que pasa en Sudamérica. Y en Sudamérica pasan dos fenómenos particulares que vamos a analizar a continuación. Tal como pueden ver en el mapa, podemos encontrar acá en la parte sur, en la parte de abajo del continente, tres territorios en realidad. En morado, la Capitanía General de Chile, una franja delgadísima. A su lado, el Virreinato de La Plata, en naranjo. Y abajo de ellos, un territorio en blanco que podríamos decir que es el territorio mapuche. En La Plata, en el Virreinato de La Plata, hubo un fenómeno bastante similar al que ocurre en Perú. Y pudo haberse mantenido con los mismos rasgos culturales que tienen los peruanos, con los mismos rasgos idiomáticos que tienen los peruanos, pero hay una situación bien particular que nos interesa conocer aquí. Es que posterior a todo este proceso de independencia, luego de los 1800, llegan a esta zona, Argentina, Uruguay, parte de Brasil actualmente, inmigrantes italianos, y llegan en gran número. Y estos italianos llegan con tanta gente que finalmente empiezan a producir otro proceso sincrético. O sea, aquí podemos hablar directamente del sustrato dentro de las lenguas indígenas que habían en el territorio, del estrato del español que llega de España y la mezcla de español con lo indígena, y el superestrato lingüístico que le da este talante diferente, que es la llegada de la población italiana a la zona del Río de la Plata. Por eso los argentinos hablan así, porque han cambiado su pronunciación. Es más, los rasgos de pronunciación que tienen los argentinos son muy propios del idioma italiano, con algunos rasgos también del idioma portugués en contacto con la frontera del Virreinato de Brasil. Y finalmente ha llegado la hora de analizar lo que pasaba en el territorio de Chile durante esta época. Y en esta época, Chile se llamaba la Capitanía General de Chile. Sí, muy distinto a como se llamaba el Virreinato del Perú o el Virreinato de Río de la Plata. ¿Por qué? Porque en Chile había una situación militar. El territorio estaba militarizado porque en este país jamás se alcanzó la paz. Y los enfrentamientos entre españoles y mapuches se extendieron durante 200 años, desde 1540, cuando aparecen por primera vez los españoles, con Diego de Almagro llegando por el norte, hasta 1821, cuando finalmente los españoles son expulsados y Chile alcanza su independencia. Durante todo este periodo, los mapuches siguieron ahí, resistiendo, defendiéndose. Es más, la influencia española llega solo hasta el río Biobío, porque se estableció que el río Biobío era la frontera natural entre la Capitanía General de Chile y el pueblo mapuche. Por lo tanto, el pueblo mapuche dio pelea durante muchos años y eso fue lo que implicó el nombre del territorio. Pero no solamente afectó en el nombre, sino que también afectó en la forma en que hablamos. ¿Se acuerdan que les conté que en Perú, que en México, que en Argentina llegaron los nobles sevillanos después de haberse alcanzado la paz? Y que eran personas muy cultas y educadas. Bueno, acá en Chile jamás se alcanzó la paz. Y como no se alcanzó la paz, los españoles que llegaron a Chile no fueron precisamente los más virtuosos, ni los más cultos, ni los más educados. A Chile llega soldado de poca formación académica y muy poca educación. Es importante entender esto porque esta forma es lo que permite que en Chile se hable chileno y que en ninguna otra parte del mundo se hable chileno. Porque en realidad la llegada de los españoles no fue con un aporte cultural, sino que fue con un aporte de armas. Ahora bien, ¿por qué solamente se habla chileno en Chile? Porque Chile está encerrado. Porque los chilenos vivimos en una bóveda geográfica
que nos impide contactarnos con el resto de la gente en esta época, y se fue formando por su propia cuenta. ¿Qué pasa? En un sector tenemos la cordillera de los Andes, que nos divide del resto del continente. Por el otro lado tenemos el mar, con quien no nos contactamos. Al sur tenemos los hielos australes, y en el norte nos cierra el paso el despoblado de Atacama. Por todo esto es que nosotros entendemos que Chile es una zona geográfica exclusiva. Nadie más habla el chileno que un chileno, porque nunca tuvieron contacto con nadie más que con españoles de baja clase que venían a conquistar. Y bueno, niños, finalmente hemos terminado la clase del día de hoy. Les agradezco un montón su atención, espero que les haya quedado claro el concepto, que el video les haya gustado. Si les pareció muy aburrido, les pido disculpas. No soy especialista, pero vamos avanzando, tal como les dije antes de salir de vacaciones. Y antes de despedirme, les voy a dejar una pequeña tarea. Necesito que cada uno y cada una de ustedes pongan en los comentarios 10 palabras propias del español de Chile, pero que se digan diferente en otros lugares de habla hispana. 10 palabras chilenas, propiamente chilenas, y la forma en que se dicen en otros países de habla hispana, ¿ya? Esto lo tienen que entregar hasta el día viernes 8 de mayo en comentarios de este mismo video. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!